pesos. Ayer me decía un amigo que decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. Haber mandado una política de abrazos y no balazos, decir que iba a acusar a los delincuentes con sus mamás ha sido un fracaso. Y ese fracaso ha llevado a enlutar a familias del Lago de Moreno, donde sus hijos fueron asesinados de la peor manera. Todos los mexicanos, independientemente del partido político al que pertenezcas o seas ciudadano, deberíamos estar indignados por lo que pasó. ¿Fue sensible el presidente? ¿Fue sensible el presidente? ¿Criminal? ¿Una actitud criminal? El presidente de entrada debió haber abierto la mañanera con una condolencia a los padres. ¿Pero contó un chiste? Pues dice que no yo. Y entonces contó un chiste. ¿Y cómo es posible que Jesús Ramírez le anda pasando tips de otras cosas, otros nombres, otras cosas, y no le puede decir, señor presidente, están hablando de los jóvenes asesinados, de usted una postura? Entonces creo que en ese sentido fue insensible. Qué poca sensibilidad tiene el presidente, qué poca empatía. Yo como madre, cuando vi la edad de los jóvenes, pues me sentí, la verdad, devastada, porque esos jóvenes tienen la edad de mi hijo. Entonces yo creo que para un padre no hay cosa más dolorosa que perder a tus hijos, y por eso estoy aquí. Porque tengo la capacidad, la valentía, la inteligencia para plantear una política de seguridad pública distinta a la que este gobierno ha tenido ensangrentando el país. ¿Cómo será esta política? Pues llegado el momento la voy a presentar, pero de entrada no va a haber abrazos para los delincuentes, habrá mano firme, habrá recursos para las policías municipales. Se tratará a toda costa de mejorar los ministerios públicos, las fiscalías, para acabar con la impunidad, que es producto de la corrupción y la ineptitud, y eso es lo que genera más violencia, y la más violencia pues genera a partir de toda esta impunidad. Entonces sí estoy trabajando para darle una respuesta puntual a los mexicanos, y sobre todo les digo, no seré una mujer que dé pretextos, porque este presidente se la vive dando pretextos, que si Calderón, que si los neoliberales. Entonces, ¿para qué quiere ser presidente si no es capaz de darle respuestas? Le exijo al presidente que vaya a Lagos de Moreno, que le dé la cara a las familias, pero también que cambie su estrategia de seguridad. No podemos seguir perdiendo más jóvenes producto de la delincuencia. Gracias. ¿Qué opinión le merecen? Cinco jóvenes fueron secuestrados, torturados y asesinados en Jalisco, mientras AMLO ocupa el 100% de su tiempo y recursos en atacar a todo aquel que considera adversario político. La seguridad de nuestro país se cae a pedazos. Los hechos de violencia cada vez son más frecuentes. Soy Ismael García Cabeza de Vaca, tu senador del PAN por Tamaulipas. En esta ocasión, las pésimas decisiones y estrategias de AMLO cobró la vida de 5 jóvenes entre los 19 y 22 años de edad de la peor manera. Salieron a divertirse como cualquier persona de su edad, pero no regresaron a sus familias. Las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo calcinado, así como diferentes indicios al interior de un vehículo. De hecho, en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada y previamente reportada por los familiares. ¿Cómo es posible que el crimen organizado actúe libremente en nuestro país? Sin mayor dificultad, secuestraron, torturaron y asesinaron a estos jóvenes. Incluso exhibieron el video en redes sociales de cómo lo hicieron. Y lo que más me indigna, me molesta y me repugna es la manera en la que AMLO, el presidente de México, respondió cuando le preguntan por los hechos. Sí. Vámonos a desayunar, ya. Ayer me decía un amigo
decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós. Es una burla total a la memoria de los jóvenes, a sus familiares y a los más de 42,000 personas que han desaparecido y más de 163,000 homicidios violentos durante su mandato. La falta de acción en materia de seguridad y empatía lo hacen el único responsable. De la reconstrucción del tejido social evitamos o inhibimos el reclutamiento que las organizaciones criminales hacen. Tranquilo, más si te tranquilizas un poquito, amigo. Aquí a Guadalajara a lo mejor, mi estimado. Y te voy a decir una cosa, amigo. Esta no es. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando por otro lado, pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Y yo lo único que les pido es que razonen por lo menos y pongan argumentos en lugar de gritos. Eso es lo único que pido a quienes me critican y que dejen a un lado los insultos. Ayer me decía un amigo, decía su esposa, que me des 200 pesos para ir al mercado. No oigo. Por acá, por el otro, que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. Bueno, adiós.